Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Aunque aquí es de noche, hoy que estoy grabando la clase, escuchan los coquí aquí a mi alrededor. Estoy en casa. Mi nombre es Iván Ayala, pertenezco a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en La Brecha, en el barrio Guaraboa de Guaynabo. Y nada, en esta mañana me tocó compartir la clase bíblica con ustedes y quería compartir un ratito. Así que nada, voy a comenzar. Y específicamente voy a utilizar la oración del discípulo con la que termina la clase para comenzar. Así que voy a comenzar leyendo la oración y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago esta oración que dice: Señor Jesús, tú le hablaste a tus discípulos acerca del Padre. Abriste la puerta para que nosotros pudiésemos ir de frente a su trono. Gracias por ese privilegio. Y mientras esperamos tu retorno al mundo, seguimos anunciando la gloria de Dios, el Rey, el Señor de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Comenzamos la clase de hoy, que específicamente la clase de hoy se encuentra, que es la lección número 9, se encuentra específicamente en Isaías 61, del 8 al 11, y Isaías 62, del 2 al 4. El título que tiene es: El Señor ama la justicia. Dice, ¿verdad? El texto áureo dice: yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Isaías 61, 8. Los objetivos de la clase de hoy son los siguientes. Dice: explicar la esperanza de vindicación para los justos y fieles. Esperanza de vindicación para los justos y fieles. La número 2, anhelar la salvación y la restauración del pueblo de Dios. Y la tercera, comprometerse a tomar decisiones justas en la vida cotidiana. Esos son los tres objetivos en la mañana de hoy. El vocabulario, dice aquí, ¿verdad? La primera palabra que tengo en el vocabulario en esta mañana dice: arrepentimiento. Un cambio en nuestra manera de pensar que resulta en cambio en nuestra conducta y nuestra actitud. Muy bien. Justificación. El hecho de recibir el perdón de Dios y ser declarado justo delante de Él. Tengo aquí la tercera palabra del vocabulario en la mañana de hoy. Santificación. El proceso de crecer espiritualmente por la obra del Espíritu Santo en el contexto del cuerpo de Cristo, su iglesia. Vuelvo y repito. El proceso de crecer espiritualmente por la obra del Espíritu Santo en el contexto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que esto no es una cuestión individual. El cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea que crecemos juntos. Esto no es uno solo, sino que todos unidos crecemos. Amén. Amén. El texto bíblico lo voy a leer en la versión popular y dice de la siguiente manera, lee de la siguiente manera. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los versículos son Isaías 61, del 8 al 9. Voy a leer el primero y al final está los versículos de Isaías 62, del 2 al 4. Los voy a leer corrido y entonces comenzamos con el bosqueo. Dice: porque el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará con ellos una alianza eterna. Ama la justicia, odia el robo y el crimen. Muy bien. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que los vean
reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. No por lo que tienen, sino cuando los vean, de la forma en que se conducen, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones. Es lo que nos diferencia de los demás. ¿Cómo me alegro en el Señor? Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, me ha cubierto de victoria. Soy como un novio que pone su corona, que se pone su corona, o una novia que se adorna con sus joyas. Imagínense qué felicidad tan grande, qué gozo tan grande siente el profeta cuando está escribiendo estos versículos. Porque así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. Vamos entonces a Isaías 2, 62 del 2 al 4. Las naciones verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. No volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida. Esos son los textos que vamos a tocar durante la mañana de hoy. Vamos a tener un pequeño diálogo con relación a lo que es la clase, los versículos. El bosquejo comienza con el profeta Isaías, sigue con el contexto donde ocurren estos hechos, la época, lo que está ocurriendo, y al final, número 3 dentro del bosquejo, tenemos el contenido, que sería lo que compete a los textos que acabo de leerles en esta mañana. Miren, cuando hablamos de Isaías, es impresionante saber, esto fue para el año 720 antes de Cristo, que comienza el ministerio de Isaías. El ministerio de Isaías comienza con la muerte del rey Usías. ¿Y quién era el rey Usías? El rey Usías gobernó en Israel por unos 52 años. Fue un tiempo próspero, económica y comercialmente para Israel. Se entiende que para esa época fue el tiempo más próspero que tuvo Israel. ¿Qué sucede? Este rey se llenó de soberbia, de orgullo, y tomó incienso y fue al altar del templo a quemar incienso, lo cual no le correspondía al rey. Todos los sacerdotes, 100 sacerdotes, le hicieron frente al rey Usías y le dijeron: Señor rey, a usted no le corresponde quemar incienso en el altar. Automáticamente ellos detienen al rey en su frente. Se llenó de lepra. Si los sacerdotes se apresuraron a sacarlo más rápido, salió Usías corriendo del templo. Desde ese día en adelante, el rey Usías no salió de sus habitaciones hasta el día que murió. Una decisión tomada por error, en orgullo, apartado de Dios, del rey Usías. Y no es que el rey Usías hubiera sido un rey malo, fue un rey muy bueno, fue un rey que prosperó a Israel, que hizo muchas cosas buenas, pero tomó una mala decisión. Usurpó el lugar que le tocaba a los sacerdotes, y ese no fue el lugar donde Dios lo puso a él.
el orgullo, por la bendición que Dios le había dado, lo llevó a tomar esa decisión. Entonces, luego de él, viene su hijo Jotán. Jotán no tenía ni las características del padre, ni las cualidades del padre, y tampoco en ningún momento se ganó la confianza del pueblo. Miren, a mí no me gusta comparar mucho, pero siempre que leo un texto bíblico, me remonto a mi tierra, a mi país, y trato de ver cómo nos encontramos nosotros. La realidad es que cuando veo lo que pasó con el rey Uzías y con su hijo, en algún momento me pienso en Puerto Rico, en un momento que tuvimos que fue bastante próspero, que hubo mucho dinero en el país, que las cosas mejoraron hasta cierto punto dentro de la corrupción y todo lo que pudiera haber, y luego vino un hijo de ese gobernador y gobernó, pero tampoco se ganó la confianza, y por ahí va la cosa. Pero fíjense como 720 años antes de Cristo, llega Cristo, pasan 2000 años, estamos en el 2020, o sea que serían 2020 más 720, 2720 y 20, 2740 años más o menos, ¿verdad? Perfecto. Y cuando yo miro la historia, es tan similar en algunos aspectos a la vida cotidiana de nosotros, que es importante que nosotros podamos encarnar la palabra en lo que nosotros estamos viviendo, en donde nos encontramos. Porque el problema en esa época, en el problema que se encuentra Isaías, es que el pueblo había prosperado tanto y tanto, que había una diferencia tan marcada entre los que eran extremadamente ricos y los que eran extremadamente pobres. Entonces, ya tú tienes una diferencia social terrible, marcada. Entonces llega Isaías con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? El mensaje que Isaías trae desde el primer momento es un mensaje de que Dios va a destruir a Jerusalén con fuego. Pero fíjate que hay una destrucción, hay una purificación, porque cuando habla de ese fuego, habla específicamente de que los va a purificar. Entonces, esa purificación y esa destrucción se convierte al otro lado en que va a haber un retoño, que va a surgir una nueva Jerusalén, una Jerusalén limpia, una Jerusalén nueva. O sea, la vieja criatura y la nueva criatura. Entonces, Isaías le profetiza que van a venir los asirios, que iban a atacar el reino del sur. O sea, tienes la invasión de los asirios, tienes el exilio, el cautiverio babilónico, y luego tiene el imperio persa con Ciro, que viene de parte de Dios también. Todo esto está ocurriendo porque un pueblo tomó la mala decisión de apartarse de Dios. Entonces, Isaías llega en medio de esta situación, cuando muere el rey Uzías, cuando está su hijo que no tiene las características ni las cualidades, ni la capacidad para gobernar. Entonces, él tiene problemas y vivió con muchos reyes y sacerdotes y se encontraba con todos ellos. ¿Por qué? Isaías es comparado con Abraham, con Moisés y con David. Él tiene una cualidad muy particular. Isaías se apartaba en momentos con el Señor. Se apartaba por completo. Si un lugar apartado, se iba lejos de ese lugar. Y empezaba esa relación íntima con Dios. Eso lo llevó a él a establecer esa relación tan íntima, que por eso es que lo comparan tanto con Moisés, que fue amigo de Dios, con Abraham considerado amigo de Dios, con Moisés, que fue un tipo de Mesías, el Salvador, y tenemos a David, el hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que Isaías es comparado con ellos por su relación tan estrecha con Dios. Entonces, en la clase de hoy y lo que estamos tratando de ver con Isaías hoy, ¿qué es? La relación que tiene Isaías de intimidad
con Dios, que es lo que lo lleva a tener la unción, a tener el Espíritu Santo, a tener la profecía y a tener la palabra de Dios para llevar el evangelio, que es el evangelio que desde el saque está anunciando un Mesías, está anunciando un Salvador, le está diciendo a Jerusalén, él le dijo al pueblo de Israel todo lo que iba a ocurrir. Pasaron 100 años para que esto ocurriera, los asirios atacaran. Se entiende que Isaías en el transcurso para el año 693 al 639, más o menos, por la tradición judía y por lo que está en los libros judíos y los escritos, se dice que para el reinado de Manasés, él murió, fue asesinado. Dicen que fue aserrado. Y eso en hebreo los menciona, no menciona el nombre, pero hacen alusión al libro de Hebreos, donde dice que los profetas y los mártires que fueron aserrados y todo, pero no dice el nombre específico. Pero se hace alusión a ese versículo. Entonces, fíjense que él comienza su ministerio 720 antes de Cristo. Para el 530 antes de Cristo es que está escrito este versículo. Entonces, se entiende, y los estudiosos entienden, que es posible que 3 personas hayan escrito el libro de Isaías. El primer Isaías, segundo y tercero, porque ya para esta época Isaías había muerto. Pero, no obstante, también hay otra tradición, por decirlo así, otros exégetas que entienden que el libro completo lo escribió Isaías, que él pudo haber muerto, pero que estaban todos los rollos y sus seguidores y los que siguieron abriendo los libros, siguieron escribiendo y siguieron las profecías hacia adelante. Pero no es lo que venimos a discutir, pero es para que sepan que está la versión de los 3 Isaías y también está la que un solo Isaías escribió el libro. Entonces, porque estamos hablando de Isaías. Entonces, ¿qué sucede? Isaías comienza a predicar. Voy a seguir con Isaías porque estoy con Isaías y no voy a decir segundo o tercero Isaías. En el 530 es donde esta persona escribe estos textos que están aquí, y específicamente se entiende que estamos en el exilio babilónico, en el cautiverio en Babilonia, cuando se escribe esto. Pero desde el principio, Isaías está hablando desde que comienza su predicación y su mensaje, y va acrecentando a cada momento de que Jerusalén tiene que ser transformada, de que Jerusalén tiene que pasar por el fuego y que va a salir un retoño. Es más, les digo algo más. Miren, lo explica de esta manera. Explica que Jerusalén es un árbol cortado, es un tronco. Su tronco, su árbol fue cortado, fue quemado, fue destruido. Esa es la predicación de Isaías desde el principio. Y este tronco que está seco, que está quemado, que está destruido, podemos ver que de ese tronco nace un retoño nuevo. Ese retoño nace de ese tronco. Ese Mesías, ese Salvador, esa nueva Jerusalén nace del fuego. Fíjense en que el Salvador que Él les presenta, que ese Mesías que viene a libertarlo, que ese gozo que Él tiene ahí, que es el novio, que es como un novio preparándose, que es como una novia preparándose. Él está en el cautiverio y tiene ese gozo, esa alegría de que su Redentor viene. Pero no solo eso, lo que nos predica del Redentor en Isaías 53 es que es el siervo sufriente, que viene a pagar por nuestros pecados, que va a ser martirizado, que va a sufrir, que no abrirá su boca, y que por su sangre fuimos nosotros salvos. O sea, todo eso ocurre dentro del libro de Isaías.
¿Qué podemos pensar nosotros? ¿De qué podemos hablar nosotros? ¿Dónde nos encontramos nosotros en este momento? Si vamos al texto bíblico que acabamos de leer, si buscamos la relación que tiene Isaías con Jesucristo, con Dios Padre, con Jehová Dios. Miren, nosotros ahora mismo estamos en cautiverio, estamos en distanciamiento social. Tenemos la oportunidad de apartarnos con Dios, de buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense que hay algo en los versículos que marca la justicia de Dios, la santificación. Hay un versículo que les quiero leer antes de seguir. No es un versículo, es tan pronto abrimos el libro del discípulo, hay un texto que escribió el autor de la clase, que es Pablo Jiménez y, Dios mío, Samuel Pagán. O sea, Pablo la de los jóvenes y Samuel la del adulto. Miren lo que él escribe aquí. En el libro de Isaías podemos ver profetizado que nuestra vida espiritual no se basa en una separación del mundo, sino una atracción al Mesías que separa al mundo de nosotros. Una atracción al Mesías que separa al mundo de nosotros. Como les leí ahorita cuando leía los versículos, decía que nuestra vida es lo que nos separa del mundo, pero que es lo que me hace a mí diferente a lo que es el mundo. No es que yo me separo del mundo, no es que me voy como los monjes a un monte y me voy para allá apartado. Isaías se separaba, pero volvía otra vez al pueblo y volvía a traerles el mensaje. Se separaba de ellos, pero era para intimar con Dios, buscar el mensaje, la palabra de Dios y traer ese mensaje profético al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, y chocaba con ellos porque no estaban conectados con Dios. Entonces, cuando hablan de eso, recuerdo que cuando estaba en el instituto siempre surgen estas preguntas en la clase, y en la clase surgió la pregunta que si bailar era pecado. Y después de varios argumentos, el pastor nos dice: miren, cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, Él llenó mi vida por completo. Él lo llenó todo. La realidad es que cuando tenemos intimidad con Dios, cuando establecemos una relación con nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que como lee la oración que hice, Él abrió las puertas y tenemos acceso directo al Padre. Él llena todo nuestro ser y nosotros no necesitamos un carro deportivo o un 4x4 o un bote o el título que quieras conseguir. No es que no lo vas a conseguir, no es que es malo tenerlo, pero en qué posición estamos ubicando eso en nuestra vida. ¿Lo necesito para ser feliz? ¿Lo necesito para estar completo? ¿O estoy completo en Cristo? Cristo me llena, me completa, entonces el resto viene porque por añadidura. Entonces, la relación que establecemos con Jesucristo es primordial en esto porque, miren, dice que Él ama la justicia. A mí me gusta mucho el libro de Levítico cuando habla de lo que es santificación, porque Levítico 19 habla de las leyes de la santidad. Y específicamente habla de cómo nosotros comportarnos con nuestros vecinos. Dice y habla primordialmente de las viudas aquí en el texto. Y habla Isaías de lo que son las viudas y los huérfanos. En este encierro que nosotros tenemos, podemos estar orando, podemos estar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos leyendo y orando la palabra.
y orando en intimidad con Dios. Pero si eso no se traduce en una acción contundente con mi vecino, con el anciano, con la llamada, con la visita, con de alguna forma esa transformación, esa metanoia, esa purificación que estamos teniendo, si no trabajamos con ella directamente con las vidas, pues no hay transformación, porque estamos siendo egoístas, estamos siendo orgullosos y no estamos poniendo a los pies de Cristo nuestro talento y nuestro tesoro y lo que Él ha puesto en nosotros, que es una unción con su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la clave que nos toca aquí con Isaías? El amor de la justicia, el contexto donde se está dando esto, que es en un exilio, donde hay tantos puertorriqueños que están en el exilio en este momento, de otra forma, pero están exiliados, que nosotros estamos separados con Dios en este momento, por las razones que sean. Pero esa intimidad con Dios, con Cristo, ¿la estamos teniendo? ¿Está ocurriendo un cambio en nosotros o nos mantenemos como el pueblo de Israel que puso el corazón más duro? Se pusieron más orgullosos, no quisieron escuchar la voz de Dios. Cuando yo leo estos textos, a mí me sorprende la forma y manera en que el texto se hace vivo en nuestro tiempo. En cómo el día de hoy yo estoy hablando con ustedes y estamos separados con Dios. Que nos está dando la oportunidad de que nosotros estamos gozando, esa oración que la segunda venida de Cristo, aquí está hablando, vamos a bajar los años. Primero hablé de 720, después bajamos al 530 antes de Cristo, o sea, 530. Llega Cristo, 2020, más 30, 2050. Más 500, 2550 años. Antes, ya Él está hablando del novio o de la novia, de que viene el Redentor, y que nosotros en este momento debemos de estar gozosos, alzados y erguidos vuestros rostros, vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero no solo eso, sino que ese mensaje profético hay que compartirlo con las demás personas, no quedarnos en nuestra casa, hacerlo por internet, hacerlo por donde sea, por teléfono, pero no solo eso, físicamente, literalmente, llevarle ayuda al que la necesita, hacer justicia. Si todo el beneficio económico que podamos tener nosotros, mucho o poco, el pote de habichuela, el arroz, lo que sea que tú tengas, que puedas compartir, hay que compartirlo. En esta mañana la clase nos llama a eso. Estamos celebrando y estamos en una fiesta. Cuando tú escuchas el profeta que está hablando y lee esos textos y tú dices, este hombre está en celebración, pero tú sabes qué, estaba en cautiverio y venía el rey Ciro, que Dios lo mandó, porque quien mandó todo esto y lo más trascendental de todo esto es que es un plan perfecto de Dios para redimir a su pueblo. ¿Será un plan perfecto de Dios para redimir nuestras vidas? Lo que está ocurriendo. Quizá se ve esto más como una predicación que como una clase, pero lo que le estoy hablando es del texto bíblico, encarnándolo en nuestra vida y trayéndolo de 500 años de Jerusalén a Puerto Rico, donde nos encontramos hoy. ¿Sí o no? Aquí está el tronco seco y quemado. Aquí está el retoño. Ese retoño tiene un fruto. Ese retoño da fruto. Estamos cuidando ese retoño para poder comernos ese fruto. ¿Cómo yo estoy cuidando mi vida en esta mañana? Les hablé del profeta Isaías. Les hablé del contexto donde se encontraba cuando escribió estos textos bíblicos.
y el contenido de él, les expliqué claramente que el mensaje es que el Redentor vive, que nuestra redención está cerca, que Jesucristo está a las puertas y llama, que Él nos pide a nosotros el día de hoy que tornemos nuestra mirada hacia Él, pero que pongamos nuestra mirada en aquellos que necesitan. Eso es lo que está diciendo el texto. Y que estamos de celebración, no estamos tristes. Porque aun cuando en el cautiverio había muerte, había esperanza. Y nosotros somos la voz de la esperanza en este momento. Dice aquí el resumen de la clase, que igual que Isaías, cada uno de nosotros puede tener un encuentro sublime con Dios delante de su trono. Que una experiencia así implica responsabilidad. Por eso les dije que luego que tengamos ese encuentro con Dios en nuestra intimidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Llevar el mensaje, llevar un mensaje claro y contundente de salvación, de esperanza, de redención y de vida eterna. Número 2. Isaías respondió al llamado de Dios y llegó a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue especialmente usado para profetizar la venida del Mesías. Estamos para profetizar la segunda venida de Cristo. En eso estamos. Muchos no entenderán ni recibirán el mensaje de Cristo, de que Cristo viene otra vez. Pero una vez que hayamos visto al Señor, como Isaías, Pablo y otros, no podemos volver atrás ni quedarnos callados. Ese es el resumen de la clase. De lo que les he hablado es exclusivamente de la vida del profeta Isaías, de la historia del pueblo de Israel y de la historia de nuestro Puerto Rico y el mundo entero que está viviendo en esta hora. Mi Puerto Rico, que ha tenido momentos de gloria, que ha tenido momentos tristes, pero que el Señor siempre ha estado con nosotros. Y que de este cautiverio, de esta separación, salga lo mejor de cada uno de nosotros. Que seamos transformados y purificados con ese fuego para poder acercarnos al Padre Celestial a través de su Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos llevar ese amor y ese Espíritu Santo y esa unción para que otras vidas sean partícipes y que todas las naciones van a estar ahí juntitas, gozándose con nuestro Señor. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Amén.